Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de vectores. Posterior a eso vamos a resolver algunos problemitas de la guía de ejercicios. Elementos de un vector son tres: módulo, dirección y sentido, ¿no? De forma gráfica representamos a un vector mediante un segmento con una flecha que va a indicar el sentido, el ángulo con respecto a un eje de referencia es la dirección, el tamaño es el módulo, formas de presentar a un vector. Ya hemos mencionado, ¿no? Una es mediante forma gráfica, que nuevamente lo estoy representando en el segundo gráfico. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un vector que lo estoy representando con la letra A y está representado con color morado. A este vector yo lo voy a hacer sus descomposiciones en los dos ejes. Y a esos vectores los voy a llamar AX en el eje horizontal y AY en el eje vertical. Dichos vectores nacen o se representan a partir de la descomposición del vector A. Una forma de representar a un vector es mediante gráfico, ¿no? Las segundas puede ser mediante símbolos. Podemos utilizar una letra o cualquier otro símbolo que se desea utilizar. Puede ser una letra A con una barra en la parte superior. Puede ser con una letra con una flecha en la parte superior. Puede ser simplemente con una letra. De dicho vector, ¿cómo vamos a diferenciar al módulo? Colocando dos basitas en ambos extremos o simplemente con negrilla. En algunos casos yo lo voy a colocar simplemente A, en vista de que ah, en, al escribir manualmente no hay la opción negrilla. Si lo hacemos a computadora, sí o sí tenemos que diferenciarla con la opción negrilla. Una vez teniendo los datos de los componentes AX y AY, o conociendo los valores de esos dos lados, y si reflejamos a un triángulo serían cateto opuesto y cateto adyacente. Al vector A también podemos representarla mediante coordenadas X y Y. Quiere decir de la siguiente manera, ¿no? Las coordenadas X y Y para nosotros sería AX y AY. De esta forma también podemos representar a un vector mediante vectores unitarios. Vamos a utilizar lo que son los vectores unitarios y J. Y en el eje X y J en el eje Y. Entonces, ¿cómo sería, no? En el eje X tendríamos AX y lo multiplicamos simplemente por el vector unitario Y. Más el Y es prácticamente el que está indicando, ¿no? La dirección. Puede ser positivo o negativo. Más
AY y J. Con más detalle vamos a explicar a los vectores unitarios cuando entremos a esa unidad. Bueno, lo que hemos hecho el repasito nos va a servir para resolver los siguientes ejercicios. Problemas de la guía de ejercicios, ¿no? Método gráfico. El problema 2 indica, para el conjunto de vectores mostrados en la figura, el vector D que equilibra, que al sumarse da un resultante nula al conjunto de vectores es, y nos dan acá 5 opciones, A, B, C, D, E, opción múltiple. Entonces una de ellas es la respuesta correcta. Entonces la condición que nos da es encontrar este vector D para que la suma sea nulo. ¿Cómo lo voy a realizar? Primero yo tengo estos vectores, ¿no? Que es el vector A tiene 4 unidades, el vector B tiene 2 unidades, el vector C tiene 4 unidades. Yo me voy a dar una escala, como está en el gráfico. Cada lado de un cuadrito va a representar a una unidad. Ok, ¿no? Entonces, haciendo cumplir las propiedades de los vectores, voy a sumar, respetando siempre el módulo, su dirección y su sentido. Voy a representar en mi escala de medida, primero al vector C. Puedo empezar por A, luego, ya sabemos, ¿no? Que cumple la propiedad conmutativa. Primero el vector C. Luego el vector A. A ver, lo haré de la siguiente manera, ¿no? Y aquí no me va a alcanzar el espacio. Primero el vector A. Tenemos el vector A con 4 unidades. O sea, quiere decir que va a ocupar 4 cuadritos. A continuación el vector C. Ahí está representado el vector C. Y a continuación el último vector, que sería el vector B. Siempre, ¿no? Punto terminal con el punto de aplicación, ¿no? Punto terminal de C y su punto de aplicación del vector B. Ahí está, ¿no? Entonces, el vector D, para que la suma sea nulo, tiene que ser o tiene que ubicarse de esta manera. Para que sea nulo el vector suma, el punto de partida debe ser el punto de llegada, ¿no? O sea, el punto de partida y el punto de llegada deben coincidir. Es la única opción que mi vector suma sea 0. Entonces D tiene ese módulo, tiene esa dirección y tiene ese sentido, ¿no? Ahora, si vemos las opciones de los 5 incisos, el vector D está representado mediante sus vectores unitarios. Entonces, para analizar
en forma de sus vectores unitarios, lo que voy a hacer es nuevamente graficar mi escala de medida y además mi plano XY. Ahí lo estoy representando a mi vector D. Mire, ¿no? Nuevamente vamos a analizar si hacemos la descomposición. Si hacemos la descomposición ahí está con color negrito y lo estoy resaltando con color rojo. Tenemos en el eje X el dx, ¿no? Que es 2 unidades. Y esta descomposición en el eje Y tenemos 4 unidades, que sería el vector dy. Como son paralelos se repiten, ¿no? En ambos extremos. dy. Aquí también es dx. Para representar en vectores unitarios, entonces vamos a seguir la dirección de dx y también la dirección del dy. El vector d es igual a dx y menos, porque la dirección es en sentido hacia abajo, dy j. Y de acuerdo a nuestras escalas, podemos verificar que dx es 2 unidades, 2 cuadritos, sería 2i, menos el dy son 4 casillas, negativo 4j, ¿no? Sería nuestra respuesta del ejercicio aplicando el método gráfico. Analizando los incisos y comparando sería la respuesta del inciso A. Siguiente ejercicio. De su guía sería el ejercicio número 3. En el triángulo isósceles OAB, los lados OA y OB son iguales y M es el punto medio del lado AB. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Nos dan estas alternativas, donde M está expresado en función de estos vectores, ¿no? De A y B. Entonces analizamos, ¿no? ¿A qué será igual el vector M? Nuevamente, ¿no? Aquí a partir de la gráfica y también de la lógica, voy a hacer la suma de los vectores. Primero el A, luego el B. Tenemos el vector A. Luego voy a transportar el vector B. Luego el vector, aquí lo voy a diferenciar los vectores. Vector A y el vector B. El vector M. Graficando, ahí está el vector M.
si yo analizo en vista de que son isósceles, ¿qué va a suceder? Lo que sucede es que el vector m tiene la dirección del vector, lo puedo llamar vector resultante, ¿no? Vector resultante. R sería igual, por definición de vectores, a más b. Tengo el vector a, tengo el vector b, partida inicio, ¿no? Esto sería mi vector R. Y como son isósceles, el vector m coincide, ¿no? Coincide con el vector resultante. Y también podemos verificar que el vector m va a ser igual a dos veces el vector r. Se puede ver de gráfico que el vector r es igual dos veces el vector m. Entonces yo voy a reemplazar, lo puedo llamar 1 y 2. Los reemplazo 2 en 1. En vez de r anoto 2m. Igual vector a más vector b. Y finalmente el vector m va a ser igual al vector a más el vector b dividido entre 2. Comparando con las opciones de los incisos, la respuesta sería el inciso B. Si realizan de otra manera, también les va a salir la misma respuesta, ¿no? Puede ser, digamos, primero el vector B, primero el vector B, luego el vector A, y finalmente entre estos dos vectores, entre el vector A y el vector B, el vector resultante nuevamente, ¿no? Sería punto inicial, punto final. Y podemos observar que el vector m coincide con el vector resultante. Y nuevamente podemos expresar, ¿no?, que el resultante es igual a 2m y r, o sea, prácticamente el mismo procedimiento. Vamos a llegar a la misma respuesta, ¿no? Ahí estamos nuevamente recordando lo que es la propiedad conmutativa. Método analítico y el paralelogramo. El método analítico y el paralelogramo se recomienda cuando se suma dos vectores. Cuando se suman más de dos vectores, se recomienda el método de la descomposición y composición de vectores, que más adelante vamos a explicar. ¿En qué consiste el método analítico y el paralelogramo? Lo voy a explicar con el ejercicio de su guía, el ejercicio número 9. Bueno, el ejercicio 9 está contemplado en la parte del método gráfico.
Ustedes lo van a realizar por el método gráfico, yo lo voy a hacer por el método analítico. Y por cualquiera de los métodos tenemos que llegar a la misma respuesta. El ejercicio dice, ¿no? Un automóvil recorre 300 kilómetros hacia el norte y luego 500 kilómetros hacia el noreste, 40 grados. Representar estos vectores y hallar el desplazamiento. Entonces, como nos habla de los ejes cardinales, voy a hacer mi eje horizontal y mi eje vertical en mi plano para poder explicar este, oeste, norte, sur. Este, oeste, norte, sur. El enunciado dice, recorre 300 kilómetros hacia el norte. Entonces, para mí, cada casilla va a representar a 100 kilómetros. Entonces voy a desplazar 3 kilómetros, 3 casillas hacia el norte. Ya está, ¿no? Esto sería 300 kilómetros. Hacia el norte. Y a partir de ese punto desplaza en 40 grados hacia el noreste. Nuevamente ahí estoy haciendo mi referencia de mi eje cardinal este, oeste, norte, sur. Desplaza 500 kilómetros. Mido con mi transportador si hago un método gráfico. Ahí está, ¿no? Mi desplazamiento de 500 kilómetros. Gráficamente, ¿cómo van a obtener su respuesta? Nuevamente trazan su vector resultante, punto partida, punto final. Entonces miden con su reglita, de acuerdo a esa escala, determinan cuál es el valor y hacen su factor de conversión y les va a dar su vector resultante mediante el método gráfico. Yo lo voy a hacer mediante el método analítico. Para el método analítico consiste en ubicar los dos vectores en un mismo punto y hacer sus paralelogramos. Está ahí, estamos haciendo sus paralelogramos. Y ok, aquí voy a hacer mis paralelogramos. Nuevamente, ¿no? Ubico mis dos vectores. En un solo punto, ¿no? Y este puntito es acá donde estoy mostrando, ¿no? Es mi punto de aplicación.
Ahí se encuentra el vector desplazamiento 500 y el vector desplazamiento 300 kilómetros. Hago mis paralelogramos. Mis paralelogramos son lo que estoy señalando. Entonces, ¿no? Si unimos punto de aplicación de ambos vectores en forma diagonal, va a representar al vector resultante. Observen, ¿no? Lo que hacíamos mediante gráfico, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces va a ser la unión del punto de aplicación hasta el punto terminal, va a ser el vector resultante. Ok, entonces, fíjense, va a coincidir, ¿no? Coincide, ¿no? Con lo que hemos mostrado más adelante, es lo mismo prácticamente. Ahí está mi vector resultante. Y cuando aplico los paralelos, como resultado me da una figura geométrica que sería triángulos, ¿no? Triángulos semejantes que van a estar invertidos. Para resolver o para determinar la diagonal, que es mi vector resultante, puedo analizar a cualquiera de los dos triángulos. Debo llegar a la misma respuesta. Voy a analizar al triángulo que está en la parte inferior. Para visualizarlo mejor, estoy dibujando al triángulo mencionado en la parte derecha de la pizarra. Nuevamente, ¿no? Señalo acá está el vector resultante o el módulo del vector resultante que debo determinar. Los otros dos lados conozco 300 kilómetros, 500 kilómetros. Si hago algún análisis de los ángulos, el 40 grados, si hago las comparaciones, este 40 grados se repite. Si hago las prolongaciones en el eje vertical, podemos ver geométricamente que se repite donde estoy señalando con el puntero, y este 40 grados también se repite donde estoy señalando, ¿no? 40 grados se repite en ese punto. Entonces, haciendo un análisis nuevamente, ¿cuánto vale el ángulo gamma que estoy señalando con un círculo de color negro? ¿Cómo calculamos? Mire, ¿no? Tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano tiene 180 grados. Desplazamos 40 grados. Y lo que falta para llegar a 180 grados, eso es gamma. Por lógica, haciendo la diferencia, 180 menos 40 resulta 140. Entonces gamma es 140. 140 grados. Voy a aplicar la ley de cosenos, ¿no? Tengo dos lados, tengo un ángulo, tengo tres datos. Y, y para este caso es recomendable utilizar ley de cosenos. Lo pueden hacer por ley de senos, van a llegar a la misma respuesta. Lo voy a hacer por la ley de cosenos. Aplicando ley de cosenos, quiero determinar R, ¿no? Como dice ley de cosenos, entonces para R tengo que utilizar el ángulo de 140, ¿no? Coseno de 140. Es sencillo de aplicar.
el lado que deseamos calcular elevamos al cuadrado y los otros dos lados sumamos y también tienen que estar elevados al cuadrado. Y a esos dos lados lo multiplicamos, ¿no? Como el doble producto y negativo. Y finalmente multiplicamos por el coseno de su ángulo de combinación, que es 140. O el ángulo que está al frente, ¿no? Del lado, en este caso de R. Haciendo operaciones con la máquina de calcular, resulta del miembro izquierdo 56.900 o 569.813.33. Aplicando raíz o aplicando el concepto de que la potencia que pasa como raíz, operando resulta R 7000 o 754.86 kilómetros. Una aproximación a 755 kilómetros, como está en la respuesta de su ejercicio. Tercer problema. La resultante de los vectores A y B es 11 unidades. Si el módulo del vector A es 5 unidades y el ángulo entre A y B es 45 grados, determinar el módulo del vector B. Extrayendo los datos, A 5 unidades, B es la incógnita, el vector B es la incógnita, R tenemos, la resultante es 11 unidades. Un dato muy importante que nos da que es que entre los vectores A y B forma 45 grados, ¿no? 45 grados. Voy a graficar mis vectores A y B, donde forman 45 grados. Mi vector A mi vector B y forman 45 grados. Voy a aplicar los paralelos del vector A. Ahí está su paralelo. De la misma forma lo voy a hacer para el vector B. Su paralelo. Y la diagonal va a ser mi vector resultante. Voy a aplicar mi ley de cosenos. Tengo de este triángulo tengo, ¿no? Tengo los datos. Los siguientes datos, ¿no? R, ¿no? R, que es mi vector resultante, su módulo conozco es 11. Del vector A también conozco el módulo del vector A es 5. Lo que no conozco es el módulo del vector B. Si analizo este triángulo, debo conocer tres datos. Conozco dos lados, me falta conocer un ángulo. Para eso lo voy a analizar con el 45 grados. Geométricamente se puede observar que 45 grados se repite, ¿no? Donde estamos señalando. Entonces, nuevamente, es un ángulo llano. Debe medir ese ángulo llano 180 grados.
y conocemos 45 grados, ¿no? Para completar a 180 grados, hasta ahí es 45, para 180 la diferencia es 135. Por lo tanto, este ángulo tiene el valor de 135 grados. Aplicando cosenos, voy a aplicar al resultante, al vector resultante R, por lo tanto voy a utilizar, aplico cosenos a R, voy a utilizar el ángulo de 135. R cuadrado, los otros dos lados al cuadrado, en este caso sería A y B, menos 2AB, coseno de 135. R, su valor es 11 cuadrado. De A, su módulo es 5 al cuadrado. De B es incógnita, no conocemos. Menos 2 a 5, B no conocemos, coseno de 135 grados. 11 cuadrado resulta 121. 5 cuadrado 25. B cuadrado mantenemos. Menos 2 por 5 por coseno de 135, positivo 7.07, y está multiplicado al módulo de B. Ordenando en forma descendente, B cuadrado, luego el término que tiene B más 7.07B. El 121 pasa con negativo, ¿no? Menos 121 más 25, 96. Negativo 96. Lo vamos a igualar a 0. Y podemos observar acá que tenemos una ecuación cuadrática. No es lineal. Entonces hay una dificultad en el despeje. Se pueden utilizar las aplicaciones de trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma, o de lo contrario, utilizar la fórmula general de una ecuación cuadrática o segundo grado, que acá nuevamente no tenemos una ecuación cuadrática, nuestra incógnita es x. Aquí está la fórmula de una ecuación cuadrática. Para nosotros, si hacemos las comparaciones de acuerdo a esta ecuación, A va a ser 1. Aquí está, ¿no? A va a ser 1. A ver, lo voy a comparando, ¿no? Comparando, para mí, A va a ser igual a 1. B va a ser igual a 7.07, ¿no? Si comparo, ¿no?, con esta ecuación, ax cuadrado más bx más c, entonces puedo decir, ¿no?, que para mí a es 1, b es 7.07 y c es menos 96. A igual a 1, B igual a 7.07 y C igual a menos 96. Reemplazando en esta fórmula, tenemos menos 7.07 menos B, ¿no? Más menos B cuadrado, 7.07 cuadrado, negativo 4 por A, que es 1, por C, que es menos 96, dividido entre 2A. A es 1. Haciendo operaciones, lo que está dentro de la raíz me tiene que salir, o toda la raíz me tiene que salir 20.83. 2 por 1 en el denominador simplemente es 2. Como es cuadrática, voy a tener dos respuestas para B. B1 y B2 lo voy a llamar.
para B1 voy a hacer la operación con positivo. Resultado da 6.88. Menos, ahora para el segundo con menos ya no es necesario hacer porque, o analizando, miren, ¿no? Negativo, negativo me va a resultar negativo. Y el resultado me va a dar un valor negativo, ¿no? No hay módulos negativos. No hay resultados con valores negativos. Si vemos la respuesta del ejercicio es 6.88, ¿no? Que prácticamente coincide y está bien planteado y resuelto de la mejor manera, ¿no? El ejercicio número 3. Ahora sí vámonos al método analítico de descomposición y composición de vectores. Primero, cuando decimos que un vector es compuesto, cuando no está en ninguno de los ejes de referencia, en este caso X y Y. El vector A es un vector compuesto, por lo tanto se tiene que descomponer. Si descomponemos en el eje X, lo vamos a llamar AX. La proyección de la descomposición del vector A en el eje Y lo vamos a llamar vector AY. Al realizar esas descomposiciones, AY y AX, ¿no? AY y AX forma dos figuras geométricas, ¿no? Dos triángulos rectángulos invertidos. Cada triángulo lo estoy reflejando con una separación, ¿no? Ahí están, son semejantes, solamente están invertidos. Recordando, ¿no? Triángulos rectángulos. Se aplican relaciones o razones trigonométricas, la ley de Pitágoras, la sumatoria de ángulos internos, ¿no? Que debe ser igual a 180 grados. Entonces, mire, ¿no? Si tengo un vector compuesto, voy a conocer el módulo de ese vector compuesto, que sería la hipotenusa. Entonces, en función de la hipotenusa y del ángulo que me va a dar, debo determinar las componentes AX y la componente AY, que para nosotros lo conocemos como catetos, ¿no? Puede ser adyacente y opuesto. Si yo aplico razones trigonométricas, coseno de alfa, recordando, ¿no? La definición de coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y viendo este triángulo, la adyacente sería AX, la hipotenusa A. AX sobre A. Despejo AX. Despejando AX, A o la hipotenusa pasa a dividir o a multiplicar A por coseno de alfa. De esta forma determino mi componente AX. Para la componente AY aplico seno de alfa. Recordando, seno se define como opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sería AY, hipotenusa A. AY sobre A. Quiero determinar el componente AY, despejo. A pasa a dividir A seno de alfa. Bueno, ¿no?
Para cada vector compuesto deberíamos hacer este análisis. Y al hacer este análisis, damos tiempo. Bien, los exámenes, nuestro enemigo es el tiempo. Para suprimir el empleo del tiempo, vamos a hacer una estrategia donde no va a ser necesario recordarnos o memorizarnos las definiciones de seno, coseno. Simplemente vamos a aplicar el criterio de ángulo vacío, ángulo lleno. Tenemos un triángulo, ¿sí? Entonces, ángulo lleno lo vamos a, o ángulo que conocemos es alfa. Y el ángulo que no conocemos, pero podríamos conocer, es ese ángulo que estoy mostrando, ¿no? Este ángulo vacío, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un ángulo, vamos a aplicar cosenos. Y cuando sea vacío, vamos a aplicar senos. Los catetos van a estar multiplicados por la hipotenusa a ambos catetos. Y ambos van a estar multiplicados bien por la función seno o bien por la función coseno. Cuando es lleno, coseno. Y cuando es vacío, multiplicamos por seno del ángulo alfa. Si hacemos las comparaciones a x, miren, es lo mismo. Son prácticamente el mismo, ¿no? Ok. Ahora, cuando tengamos un vector que coincidan con la dirección horizontal vertical, entonces no se descompone, ¿no? No es necesario descomponer. ¿Ok? Entonces, ¿no? Al descomponer, obtenemos vectores en el eje X y vectores o vector en el eje Y. Y el resultado vamos a tener similar a lo que estamos mostrando en nuestro tercer gráfico, ¿no? Solamente vamos a tener vectores en los ejes X y Y. Y cuando tengamos de esta forma, como dice, cuando las direcciones son iguales, cumple la propiedad aritmética en la suma. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede sumar aritméticamente, ¿no? Cumple, pero siempre y cuando tengan las mismas direcciones. Esto sería la parte teórica. Y este método se recomienda para resolver. Aquí pondremos notas, ¿no? Nota. Este método se recomienda aplicar para sumar más de dos vectores. O sea, vas a determinar, se determina, ¿no? Se determina el módulo. También, ¿no? La dirección. La dirección del vector resultante. Vamos a explicar con un ejemplo. El ejemplo dice, determinar el módulo del vector resultante y su dirección con el eje X positivo. Miren, tenemos varios vectores, ¿verdad? Tenemos varios vectores. Si queremos realizar, digamos, por el método gráfico, ¿cómo tendríamos que resolver?
Podemos resolver de la siguiente manera, ¿no? Podemos resolver de la siguiente manerita. Ahí está. Si queremos hacer gráficamente, deberíamos hacer cumplir esta propiedad de suma de vectores. Y mi vector resultante tendría que ser al que estoy representando con color rojito. Mire, forma un polígono irregular, se podría decir, de 5 lados. Y resolver ese tipo de polígonos es bien dificultoso, muy dificultoso, ya no es como un triángulo, ¿no? Entonces, para reducir esta dificultad, aplicamos lo que es el método de descomposición y composición de vectores. Este método consiste en, en representar todos los vectores en el punto 00, los cuatro vectores en este caso serían, ¿no? Como nos ha dado inicialmente el problemita, ¿no? Tengo ahí cuatro vectores, ¿no? Con sus módulos de 150, 180, 130, 125. Tenemos tres vectores compuestos. Tenemos el vector compuesto de 180, el vector compuesto de 150 con su ángulo que nos está dando 28 grados, el vector compuesto de 125 con su ángulo de 65 grados. El que no necesita descomponer es el vector de 130, ¿no? Porque miren, coincide con el eje Y. Entonces vamos a descomponer dichos vectores. Descomponiendo, entonces, voy a descomponer el vector de 150. Lo estoy descomponiendo en el eje y lo voy a descomponer en el eje X. Nuevamente, pueden observar, forman dos triángulos, ¿no? Dos triángulos rectángulos. Entonces, lo que yo voy a hacer es determinar directamente sus catetos aplicando, ¿no? El método o el artificio, ¿no? Ángulo lleno, ángulo vacío. La dirección X de 150 va a ser, ¿no? Multiplicamos por la hipotenusa, esto es igual a 150. Quiero determinar ese cateto y el otro cateto. Entonces, ¿cómo resuelvo? Ambos catetos van a estar multiplicados por la hipotenusa, ¿no? Que sería 150. Miren, ¿no? Ángulo vacío, seno. Seno de 28. De la misma forma, ¿no?
Este cateto se replica en este punto o en el lado, ¿no? En el lado opuesto, ¿está bien? También sería multiplicado por 150, ángulo lleno, multiplicamos por coseno, coseno de 28. Para 180, vamos a descomponer en el eje X y también en el eje Y. Lo mismo utilizando ese artificio. Sería nuevamente, ¿no? 180 es la hipotenusa, ¿no? Multiplicamos por 180. Ángulo lleno. Ángulo lleno, ¿no? Es 23. Conocemos el ángulo. Lleno coseno. Coseno de 23. Ok. En el eje Y se resulta 180 ángulo vacío. No conocemos, vacío. Seno, ¿no? Seno. Por seno de 23. Ok. Nos faltaría descomponer al vector de 125 newtons. Ahí está, ya hemos descompuesto. En el eje X, el vector X de 125 sería 125 vacío, seno de 65 grados. Descomposición en el eje Y. Conocemos el ángulo, ¿no? Ángulo lleno, coseno. 125 coseno de 65 grados. Observemos. Tenemos dos vectores positivos en el eje X. Tenemos un vector negativo en el eje X. ¿Quiénes son positivos? Del punto 0, 0 a la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Para el eje Y, del punto 0, 0 hacia arriba son positivos y del punto 0, 0 hacia abajo son negativos. ¿Cuántos positivos tenemos? Solamente un vector positivo. En el eje Y tenemos 1, 2, 3 vectores negativos. Vamos a realizar la suma como hemos indicado, como si fuera una operación aritmética. Rx. Primero vamos a anotar todos los vectores positivos y luego los negativos. Positivos tenemos a 150 seno de 28. 150 seno de 28 grados. Más 180 coseno de 23. Ya no hay más vectores positivos, ahora los negativos.
menos 125 seno de 65. No hay más vectores negativos. Revisamos nuevamente, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 vectores en el eje X. Y están los tres, ¿no? 1, 2, 3, están los tres. Operando con la máquina de calcular, Rx tiene que resultar 122.82 newtons. Vamos a sumar ahora en el eje Y. Analicemos cuántos vectores tenemos. Tenemos un vector positivo y tres vectores negativos. Primero voy a anotar el vector positivo, 150. Coseno de 28 menos 125 coseno de 65 menos 180 seno de 23 y finalmente menos 130. No está multiplicado por coseno ni por seno, ¿no? Porque no está descompuesto. Operando R y Y debe resultar negativo menos 120.72 newtons. Como hemos indicado a un principio, ¿no? Este método se recomienda para sumar más de dos vectores. El objetivo de este método es reducir a dos vectores. ¿Ok? Teníamos cuatro vectores, estamos reduciendo simplemente